Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la ornitofobia. La palabra ornitofobia es de origen griego. La raíz ornitos significa pájaro y phobos significa pánico, miedo, de modo que literalmente se traduce como pánico a los pájaros. La ornitofobia o fobia a las aves es un trastorno de ansiedad mucho más frecuente de lo que imaginamos. Se encuentra dentro de la categoría de las fobias específicas, concretamente en la zoofobia. En algunas personas, este miedo solo se dirige a las aves rapaces, como buitres, halcones, águilas, etc. Mientras que, en otros casos, incluso las aves domésticas, como loros, periquitos, gallinas, etc., así como la vista de sus plumas, son suficientes para desencadenar un ataque de ansiedad. ¿Cómo se origina la ornitofobia? Quien padece ornitofobia sabe que su miedo no se sustenta de forma lógica. Sin embargo, esto no hace que deje de experimentarlo. En las fobias animales existe cierta influencia de miedos ancestrales o miedos atávicos. Son miedos que hemos heredado y que nos ayudan a protegernos de amenazas serias. El temor y evitación pudieron haber ayudado a nuestros antepasados a sobrevivir. Sin embargo, en el contexto actual resultan totalmente inapropiados. Se ha determinado que existen 3 vías principales por las que una persona puede desarrollar una fobia específica. Por experimentación directa de un suceso traumático. Una vivencia negativa relacionada con pájaros ocurrido en la infancia podría estar en el origen de este trastorno. Por aprendizaje vicario. Tras observar a una tercera persona relacionarse de forma negativa con el estímulo o ser testigo de la vivencia desagradable de alguien con un pájaro. Recibir o escuchar información negativa acerca de las aves puede producir una fobia sin que sea necesario ningún tipo de experiencia personal con las mismas. Como todas las fobias animales, la ornitofobia es comúnmente causada por un encuentro negativo con el animal temido, en este caso, un ave. Síntomas. Los síntomas de la ornitofobia son muchos y muy variados, dependiendo del individuo y de la gravedad de la afección. Dichos síntomas pueden ser catalogados como mentales, físicos o emocionales. Algunas personas se niegan a comer en lugares donde los pájaros pueden estar presentes, por miedo a que los pájaros les roben su comida. Los individuos con ornitofobia tienen miedo de las aves preservadas por los taxidermistas y presentes en los museos. Otros tienen miedo de todas las imágenes, fotos o incluso de las plumas de los pájaros. Los síntomas físicos de esta fobia típicamente incluyen sudor frío, temblar, gritar o llorar, experimentar un aumento de la frecuencia cardíaca, congelarse en el lugar o intentar huir a la vista de las aves. Se sabe que algunos individuos pueden experimentar tales ataques de ansiedad incluso días antes de una confrontación real con las aves. Al igual que muchos otros tipos de fobias, el miedo a las aves a veces puede ser extremadamente limitante. Además de generar malestar y estrés, puede llegar a provocar conductas muy negativas que incluso pueden interrumpir el estilo de vida de una persona. Por ejemplo, si a la persona le gusta ir a la montaña y deja de hacerlo por la presencia de los pájaros, o si le gusta salir a correr en el parque y evita hacer deporte por el mismo motivo. En casos extremos, las personas pueden llegar a aislarse e incluso a dejar su trabajo o negarse a salir de casa. Tratamiento. La ornitofobia no es un tema que pueda ser pasado por alto, ya que las aves suelen estar presentes en el día a día de la mayoría de las personas que hacen una vida normal, y por tanto es fundamental hacer frente al problema para evitar los riesgos que implicaría no tratarlo de forma adecuada. Para superarla, la ayuda psicológica es muy necesaria en la mayoría de los casos,
y probablemente también la única manera real y eficiente de hacer frente al miedo a los pájaros. La mejor terapia para superar los trastornos y fobias que tienen que ver con los animales es la cognitivo-conductual. En casos más leves, uno puede desarrollar y apegarse a algunas rutinas de autoayuda, tales como reafirmaciones y visualizaciones positivas, meditación o respiraciones profundas controladas, siendo efectiva en 9 de cada 10 casos. Para las personas con ansiedad severa, los médicos pueden recetar tranquilizantes y otros medicamentos para reducir la gravedad de los síntomas. Sin embargo, se debe tener cuidado al usarlos. Además, se recomienda hacer deporte y practicar técnicas de relajación en casa, para poder utilizarlas durante los episodios de ansiedad y ataques de pánico desencadenados por la presencia de pájaros. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.